Bien, Buen vamos día. a avanzar a un debate que se ha dado en materia de seguridad con esta idea del alcalde Bodanovich, el alcalde de Maipú, de utilizar a las Fuerzas Armadas para enfrentar la crisis de seguridad que se vive en la región metropolitana. Ayer el presidente Boric no descartó una eventual colaboración militar en esta labor, pero dijo bajo funciones específicas. Queremos conocer más miradas al respecto. Estamos con el ex subsecretario del Interior y de Carabineros y ex parlamentario, además Felipe Arboe. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Bienvenido, Felipe. Gracias por la invitación. Bueno, a priori, ¿cuál es su primera aproximación con este tema? Porque hemos escuchado múltiples opiniones, algunas más tamizadas, otras más decididas, otras muy negativas. ¿Usted qué opina? ¿Los militares pueden estar en el control del orden público en Santiago de Chile o no? Bueno, esta es una discusión que primero no es nueva y segundo no es solo de Chile. Este es un tema que se ha dado en Latinoamérica, la experiencia de Brasil, de México, para intervenir las favelas en el primer caso, el narcotráfico en el segundo. Y la verdad es que los resultados no han sido muy alentadores. Primero porque las Fuerzas Armadas no están formadas para disuadir o detener a un delincuente, sino más bien para eliminar a un enemigo. Y por tanto, la formación condiciona probablemente no solo los éxitos, sino las formas en que se desarrolla esa acción. En segundo lugar, asumir que las Fuerzas Armadas tienen que salir a cubrir labores de seguridad interior implica, en la práctica, tácitamente, advertir que la policía ha sido superada, lo cual también es un problema para el resto del país. En tercer lugar, cuando uno mira la experiencia, por ejemplo, de México, cuando salieron los militares a la calle a combatir el narcotráfico, la respuesta que tuvo el narcotráfico, que no tiene ni marco jurídico ni marco presupuestario, aumentó el poder de fuego para enfrentar a los militares. Y cuando los militares se retiraron de las labores de seguridad interior, la policía tuvo que enfrentar el armamento largo que habían adquirido los narcotraficantes. O sea, hay que tener mucho cuidado con los incentivos. Es una discusión probablemente muy popular, una medida muy popular, dado las condiciones de inseguridad que tenemos en Chile y el alto nivel de temor. Pero la pregunta que tiene que hacerse es, primero, ¿están preparados para ello? Dos, estas mismas autoridades que piden hoy día la salida de las Fuerzas Armadas a labores de seguridad interior, ¿van a respaldarlos cuando actúen en contra del crimen organizado o en contra de una banda de delincuentes? ¿O van a tener que empezar a desfilar, digamos, y van a ser perseguidos en tribunales? O sea, Felipe, usted no las quiere ni siquiera, o no las ve como que puedan cumplir una buena labor, ni siquiera en una custodia disuasiva, por ejemplo, en las estaciones de metro, que es lo que plantea el alcalde Bodanovich. Lo que pasa es que cuando uno los pone... A ver, en Europa existe y eso está normalizado porque hay una situación distinta. Porque se entiende que Europa vive bajo una amenaza de ataque terrorista, sí, dada los últimos hechos, sí, las últimas 2 décadas, digamos. Y por tanto uno se acostumbra en Francia, en Italia, en algunas oportunidades en España, a observar militares, digamos, rondando, digamos, las principales arterias. Ahora, en el caso de Chile, esa amenaza, comillas, terrorista no la tenemos presente. No obstante, el narcotráfico, lo que uno debiera hacer más bien es tratar de potenciar a la policía, más que sacar a los militares a la calle. ¿Se fija? Entonces, ahora, Felipe, hay un problema de fondo. Usted da súper buenos argumentos que hacen harto Sí. sentido para no sacar a los militares y también tomando en cuenta cuál ha sido la experiencia en los países que sí lo han hecho. Pero ayer el gobierno de alguna manera cambia el rumbo después de las palabras del presidente Boric, que no se niega tajantemente a esto. Ayer dice que sí, que eventualmente se podría utilizar a las Fuerzas Armadas para que desempeñen algunas labores específicas. ¿Le parece que es un cambio y a qué podría atender ese cambio y no decir un no rotundo con esos argumentos, por ejemplo, que pone usted sobre la mesa? Bueno, yo creo que estamos iniciando la temporada electoral. Pues. El 2024 va a ser un año de elecciones municipales y de gobernador regional y el 2025 presidenciales y parlamentarias. En consecuencia, los ofertones, los cambios de posición van a venir en función de qué es lo que dice el público, ¿no? Como decía un animador antiguo en este país. En consecuencia, yo creo que aquí lo que hay que tener es mucho cuidado porque lo que se adopte hoy en medidas de seguridad tiene consecuencias para los próximos 3, 4, 5 años porque son procesos largos. Si uno tuviese que adoptar medidas concretas, prácticas, de inmediato, primero, por ejemplo, si vamos a pensar en usar a las Fuerzas Armadas para labores de seguridad, bueno, planteémonos, por ejemplo, que reemplacen a la policía que está hoy día en las fronteras. Ahí liberamos inmediatamente entre 300 y 400 policías al tiro, que los podemos traer a labores operativas. Si queremos adicionalmente sacar policías, digamos, de labores administrativas a la calle, bueno, hagamos un gran reemplazo de todas las personas que toman hoy día, por ejemplo, las constancias o las denuncias en las comisarías por personas capacitadas, secretarias, secretarios que pueden hacerlo, y esos carabineros también a la calle. Reduzcamos la cantidad de policías que están destinados a investigación. Piensa usted que el 7% aproximado, entre 7 y 9%
de la dotación de carabineros, estamos hablando de cerca de 4.000 carabineros, están dedicados a investigar delitos. Lo que debiera ocurrir es que si ellos están formados para prevenir, salgan esos de la investigación y se contrate en un concurso masivo a oficiales policiales profesionales de la PDI que se reemplacen y dejamos una policía investigativa y una policía preventiva. Claro, pero todo eso pasa por reformar las policías y ayer veíamos los planteamientos de José Roa y dice que va a demorar 12 años la reforma de las policías. O sea, lo que si pasa, esperamos de aquí al 2030 para eso, nos va a comer el problema de la delincuencia. Lo que pasa es que yo creo que ahí es muy importante que la autoridad ponga el énfasis. Si nosotros entregamos, en su oportunidad me tocó presidir una comisión en el Senado, que le entregamos al entonces expresidente fallecido Sebastián Piñera, una propuesta de reforma policial que contemplaba todos estos elementos. Pero algún gobierno tiene que partir si esto no se soluciona en 4 años. Esto no es como en Twitter, que en cierto caracteres uno resuelve el problema. Sí. Esto es más complejo. Ahora, hay una pregunta súper fundamental que usted deja sobre la mesa dentro de los argumentos que da, que a mí me parece que es bien relevante y bien clave, que tiene que ver con si efectivamente nuestra policía y nuestra institucionalidad está superada o no. Porque a ojos de los ciudadanos, probablemente la respuesta es sí. Probablemente el ciudadano está sintiendo que no hay suficientes carabineros, que no se está investigando bien, que hay demasiado cuota de impunidad porque hay crímenes que no se aclaran, porque vemos bandas de crimen organizado que ya se tomaron los territorios. Entonces, la respuesta del ciudadano sería sí. Yo no sé cuál es la mirada suya y dónde o cómo se detecta ese punto de inflexión. Porque, obvio, no se quiere mandar una señal de fracaso de la policía a la ciudadanía, pero también está el riesgo de no hacerle frente, que un día sea demasiado tarde como los países que usted exponía. O sea, de hecho, Chile tiene hoy día una evolución criminal, particularmente en delitos complejos como el homicidio, que no hubiésemos querido ver, digamos, ¿no? En los últimos 10 años hemos tenido un aumento de cerca de un 60% en la tasa de homicidio. En los últimos años, además, los niveles de violencia se han incrementado considerablemente. Y sumémosle secuestros, sumémosle descuartizados, extorsiones. Entonces la gente dice, ¿está superada la institucionalidad chilena por la delincuencia? Bueno, ahí uno tiene que decir, ¿cómo se resuelve esto? Y mi percepción es que esto no tiene que ver solo con leyes, que de pronto es la tentación de los gobiernos o de los parlamentarios, sino que es más bien con colaboración. Piense usted lo siguiente, hoy día tenemos sistemas algorítmicos que permiten predecir comportamientos. Si uno aplicara sistemas algorítmicos de predicción en base a los datos integrados entre Ministerio Público, Carabineros, investigaciones, los municipios, uno podría orientar los patrullajes. En la Fundación Paz Ciudadana se ha hecho un trabajo importante de patrullajes preventivos en lugares focalizados y ha dado resultados interesantes. Eso tiene que ser masivo. Segundo, el sistema de reconocimiento facial. ¿Sabe usted que hay bandas organizadas que recorren los centros comerciales o los centros de comercio asaltando locatarios o transeúntes, familias? Bueno, ahí hay sistemas de cámara de televigilancia con identificación de reconocimiento facial. Si uno cruzara las bases de datos, podría incluso evitar que se cometa el delito. Pero lo que pasa es que en las instituciones hay mucho celo, mucho ego, mucho de yo quiero hacerlo yo y si no lo hago yo no lo hace nadie. Y ahí creo que está el problema. La palabra clave en Chile de hoy es colaboración. Hoy día hay tecnología, hoy día hay recursos, hoy día hay capacidades, pero falta colaboración, integración de información. Felipe, ¿y eso va a mejorar de alguna manera si es que se aprueba la ley de inteligencia? Y además le pongo otro dato sobre la mesa. Eso se puede hacer si es que supiéramos quién está al interior de nuestras fronteras, pero lo han reconocido las propias autoridades que hay por lo menos unas 300.000 personas, creo que es la cifra, que no sabemos cuáles son sus huellas digitales, sus nombres, no los conocemos. Seamos súper claros. Aquí lo que debiera ocurrir es que el gobierno, si está dispuesto, si el presidente de la República ha dicho que está dispuesto a sacar los militares a la calle, yo le pediría que antes de sacar los militares a la calle, dispusiera todo extranjero que ha ingresado irregularmente y que no tiene la capacidad de acreditar su identidad, tendría que ser deportado. Así de simple. Porque si usted llega, si un chileno llega a cualquier país y no logra identificarse, esconde su identificación o el país de origen o Chile no lo identifica, patitas en la calle y lo devuelven. ¿Y eso no se hace? ¿Qué se hace acá? Bueno, el problema es que aquí lo que se debiera ocurrir, aquí no se hace eso, sino que se está haciendo un proceso como de registro. Pero claro, por ejemplo, la persona que está detenida con ocasión del caso del teniente Ojeda, dice que tiene 17 años. Y no sabemos. Pero no sabemos si tiene 17 años. A lo mejor, justamente, se dijo que tenía 17 años y se le hizo una especie como de documento falso, apócrifo, digamos, para que primero no fuera a la cárcel y segundo, no fuera considerado a lo mejor un agente de inteligencia. No sabemos. Entonces, Chile no puede no saber quiénes están acá. ¿Te fijas? Y porque además eso atenta contra los extranjeros que han entrado regularmente. ¿Con la ley de inteligencia? Con la ley de inteligencia por un lado, pero también, insisto, con decisión. Aquí esto, más que leyes, se requiere decisión, por un lado. Y lo otro es hacerse cargo del tema carcelario.
La situación carcelaria en Chile es dramática, más allá de que las autoridades le bajen el tono. Pero perdón, hoy día las cárceles son un call center de criminalidad. Desde ahí se manejan las bandas, desde ahí se coordinan. Hay mafias, escuchábamos en un reportaje, hay mafias que se han dedicado a cobrarle a las familias de los presos por mantenerlos a salvo, y si no, les pegan puntazos, los electrocutan. ¿Por qué los presos no tienen uniforme? Así evitaríamos todos los stocks y las cosas que han dado vuelta. ¿Por qué no aplicamos ya el sistema de inhabilitación de teléfono al interior de los recintos carcelarios? Eso es lo que nadie se explica. Bueno, con lo cual, digamos, con esas dos medidas usted podría inmediatamente resolver una parte del problema y adicionalmente asumir algo que puede ser impopular. Necesitamos 2 o 3 cárceles más, porque el nivel de hacinamiento que tenemos hace que el contacto criminógeno transforme en profesionales del delito a aquellos que han entrado por primera vez. Bueno, eso lo ha reconocido el ministro Cordero, de hecho. Y hoy día se están abriendo la posibilidad de tener cárceles concesionadas, que en su momento fue un sistema, un modelo súper cuestionado. Ahora, ¿usted tiene respuesta a todo lo que señala? Porque a ojos de los ciudadanos yo creo que hay cierto nivel de impotencia y de angustia de que estas cosas que parecen de sentido común y de consenso mínimo no se logren. Bueno, lo que pasa es que en general creo yo que el gobierno está haciendo un esfuerzo importante y hay que reconocerlo. Pero se requiere mucho más colaboración y, sobre todo, estrategia. Aquí no hay que pensar en el corto plazo en que, por ejemplo, hay un operativo, hay una noticia y dice hay un operativo, ya hoy tenemos 300 detenidos. Bueno, pero hagamos un doble clic. Vamos al día siguiente. ¿Cuántos de esos detenidos fueron detenidos por algún tipo de delito? Veamos cuáles. Segundo, ¿cuántos quedaron en prisión preventiva? De esos, ¿cuántos quedaron condenados? Porque es re fácil hacer un operativo, detener a 300 personas y al día siguiente liberarlos a todos. Es bien mediático. Entonces queda la sensación en la prensa de que se hizo una gran operación, pero al día siguiente están todos en la calle de nuevo y la ciudadanía, la señora del barrio, siente que aquel al cual se atrevió a denunciar vuelve y la amenaza. Eso genera un impacto en materia de inseguridad, de sensación de inseguridad, que al final del día termina coartando la libertad. Felipe, y volviendo al tema original, al eventual despliegue de los militares en la región metropolitana, en lugares de infraestructura crítica, porque en ningún minuto se ha puesto sobre la mesa que la presencia de los militares pueda solucionar, por ejemplo, los homicidios o los portonazos. Se ha hablado siempre en lugares de alta afluencia de público. ¿Eso usted lo ve en el trabajo día a día, que se pueda dar algún minuto que trabaje Carabineros con los militares, con la Policía de Investigaciones? Y vemos muchas veces que entre las propias policías hay celo para trabajar en conjunto. Pero a mí lo que más me preocupa, digo, es la preparación. Nuestras Fuerzas Armadas no tienen la preparación, no han sido formadas para el control delictual. Perdón, ¿y no pueden adquirirla? Porque ayer estuvo aquí el ex subsecretario Rodrigo Villa, que decía que era un tema de voluntad política de querer formarlos. Bueno, pasa que es una decisión estratégica que tiene que ver con cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en democracia. Pero Chile, Felipe, coopera, lo vimos en Haití 10 años, tiene fuerzas de paz en Colombia, tiene fuerzas de paz en Bosnia. Entonces, cuando se dice que no tiene nada que ver con el orden público, bueno, pero para cooperar en otros países del extranjero donde está Chile participando, allí sí hay, al parecer, mayor voluntad y mayor conocimiento que para el frente interno. Sí, son grupos especializados, muy reducidos. Pero algo hay. Pero sí, bueno, uno podría, insisto, formar. Tiene que ver con una decisión estratégica de cuál es el rol de nuestras Fuerzas Armadas en democracia. Si se toma la decisión estratégica de Estado, no de gobierno, de involucrar a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior, evidentemente deberíamos tener un cambio en las mallas de formación para que tengan las capacidades y conozcan además los tipos penales. Cuidado, hemos aprobado, no sé, 70 leyes en los últimos 3 años en materia de seguridad. Ni los propios carabineros saben lo que pueden hacer, porque no están actualizados en sus conocimientos. Entonces también eso es muy importante, porque si no, no saben qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. Un poco el tema de la regla de uso de la fuerza, que también es un elemento importante, porque usted puede mandar a alguien a la calle y decirle, ¿sabe qué? Vaya y controle el orden público y la seguridad. Y si después lo hace y lo van a detener, no sabe que usted usó mal su implemento, en consecuencia va a ser perseguido penalmente. ¿Cuál es la señal que se le da a ese policía o a ese militar? Por eso que es clave la formación y también las reglas claras. Felipe, hay una cosa que es bien preocupante. Usted dice, estas tienen que ser políticas de Estado, uno esperaría que fuera bien estructural, que no dependa del gobierno de turno y que la política no se inmiscuya tanto en el sentido electoral, sobre todo. Pero justo estas discusiones se están planteando en un año electoral, el próximo año también tenemos elecciones. Se está instrumentalizando el tema ahora de los militares y el tema de la seguridad en general para hacer campaña, para ganar votos, para decir lo que es popular entre la ciudadanía? Bueno, la seguridad siempre ha sido un instrumento de lucha electoral. Recuerde usted, yo me acuerdo, bueno, no debería decir. Muchos eslogans. Yo me acuerdo un exministro de Interior que salía feliz cuando los alcaldes eran de un lado o de otro y subían las denuncias. Decía, mira, este alcalde que es de tal partido. Eso es falta de conocimiento, es utilizar el sufrimiento ciudadano
en función de un pequeño rédito electoral. Yo creo que la ciudadanía, la gente en la calle, lo está pasando mal, está sufriendo, vive con miedo. La gente ha cambiado sus hábitos. Hay menos gente circulando de noche. Los adultos mayores, conversaba otro día con un grupo de adultos mayores y me decían que ya no salen a caminar, a dar la vuelta a la manzana que les servía para mover sus músculos porque tienen miedo de que los asalten. ¿Te fijas? Y los locatarios están cerrando más temprano. Hay locales comerciales chiquititos de barrio que han tenido que cerrar porque dicen, mira, tengo dos alternativas. O gasto en seguridad, más rejas, más cámaras, más seguridad, y no me alcanza, porque los costos para invertir en eso no me da para el negocio, entonces tienen que cerrar. Eso no puede ser, la seguridad tiene que ser un derecho, pero para eso se requieren medidas concretas y una estrategia. Que más allá del gobierno de turno, ojalá, si el día de mañana se crea el Ministerio de Seguridad Pública, tengamos un ministro que pueda pasar de un gobierno a otro, porque se entiende que son políticas de Pero ahí Estado. también hay un tironeo ideológico, porque aquí todos dicen que están de acuerdo con ese Ministerio de Seguridad Pública, pero después cuando empieza el detalle fino, la discusión, lo que pasa empiezan a poner distintos énfasis, Sí. empiezas a ver que tienen que tener roles Lo que pasa- diferentes, lo y que toca pasa o no que toca tiene- con otro interés, entonces... Lo que pasa es que tiene problemas de diseño. Yo estuve revisando el proyecto de ley y la verdad me va a disculpar, pero el ministro de Seguridad, para que tenga capacidad real de solucionar los problemas y no sea solo una estructura burocrática, tiene que tener poder. Y la verdad es que Poder por sobre interior, por ejemplo. poder real de control sobre las policías, tiene que dirigir la política criminal en Chile, y la verdad es que por lo menos los artículos que yo revisé, digamos, el proyecto, tienen harto que decir. Hemos hecho una propuesta transversal. Trabajamos con el ex ministro de Interior Jorge Burgos, con el ex subsecretario Rodrigo Villa, con gente que hemos estado en la parte operativa, e hicimos una propuesta, se la entregamos a los diputados para que la puedan analizar. Y ojalá que la tomen en consideración porque es una propuesta basada en la experiencia y en la evidencia internacional y no en la teoría o en la pelea política. Felipe, y dentro de todos estos problemas que abarca la delincuencia, que tiene múltiples aristas, los militares es una, la política es otro, ¿qué mirada tiene usted sobre el sistema de justicia que impera en nuestro país desde fines de los años 90, que para muchos es demasiado garantista y lo vemos reiteradamente en la televisión con casos donde la gente tiene un verdadero prontuario pero sigue en la calle todavía delinquiendo? ¿Hay que hacer cambios, hay que cambiar, no sé, el Código Penal, el sistema de justicia que tiene hoy día el país? O sea, la gran deuda que tiene Chile en política criminal es que tenemos un Código Penal del siglo XIX, digamos. Sí. O sea, tenemos la verdad es que estamos muy, muy atrasados en eso, y los últimos 3 gobiernos han mandado en sus últimas semanas de gestión un proyecto de Código Penal. La pregunta es, ¿por qué no se arma una comisión mixta entre diputados y senadores y se discute algunos de los que ya están en el Parlamento y se empieza la discusión? España se demoró 50 años en tener un Código Penal. Bueno, Chile podría discutir la parte general en 1 o 2 años. Perdón, y eso significaría, si tú en el fondo trabajas un nuevo Código Penal, significaría actualizar el tipo de delito que hay en Chile y las penas que se le Obvio. imponen a cada uno de Claro, esos delitos. porque hay un tema práctico que se llama, que la gente no la conoce, pero se llaman las reglas de determinación de las penas. Mire, esto es casi didáctico, pero A ver. cuando un legislador en una ley dice delito de homicidio de 10 años a 20 años, voy a poner un ejemplo, de 10 años mínimo a 20 años. Bueno, la gente dice, 10 años mínimo va a estar preso. Pero cuidado, las reglas de determinación de las penas que están en el Código Penal le permiten a los jueces jugar en el ámbito del rango de la pena asignada hacia arriba o hacia abajo, de acuerdo a las circunstancias atenuantes. Entonces lo que ocurre muchas veces es que la pena que pone el legislador no es la que termina aplicándose. diluye. Y permite borrar además antecedentes del Entonces, sistema actual. hay otros países, la tendencia internacional es que las penas sean unívocas. Es decir, mire, delito de homicidio, voy a poner un ejemplo, 25 años. Punto. Oiga, ¿sabe lo que pasa? Que si No me importa. Si es cuasi delito, 5. O sea, se cambia, pero son penas unívocas. Y además que son penas que se cumplen. Porque aquí hay otro problema en Chile. Es que además de esta facultad de los jueces de poder variar las penas que puso el legislador, después, cuando ya está cumpliendo condena, hay una norma que establece un conjunto de posibilidades de cumplir la mitad de la condena, 3/4 de la condena. Beneficios posteriores. Y desde ese punto de vista, los jueces Libertad condicional. no han visualizado quizás la crisis de seguridad que tiene el país, lo que está pasando Lo con que los pasa es que delitos. yo creo que es mucho más rentable políticamente presentar un proyecto de ley para aumentar una pena determinada sin medir las consecuencias de lo que significa, por ejemplo, la recarga carcelaria. Entonces, aquí hay que sentarse, poner la pelota en el piso y decir, un momentito, hagámonos cargo del problema en el territorio, y cito lo que había dicho antes, coordinemos inteligencia artificial, sistema de videovigilancia, identificación facial, con las policías y guardias de seguridad privado, y hagámonos cargo del tema de fondo, el tema sustantivo, Código Penal, Código Procesal Penal, las estructuras de los fiscales. Un ejemplo,
la tendencia internacional es a tener fiscalías especializadas con carácter nacional y no fiscalías regionales. ¿Para Entendemos qué? que eso se está avanzando. Para que se comparta la información, porque a diferencia de la delincuencia, el crimen organizado usa los territorios. Un día está en Arica, pero el mismo modus operandi puede estar en Coyhaique, en Ñuble, en otro lado. Y si usted tiene una sola fiscalía, por ejemplo, antidroga, y observa estos modus operandi, puede coordinar la información y actuar preventivamente. Ya, hay harto por hacer. Desprende uno de esta entrevista. Le queremos agradecer por su mirada, Felipe Arboe. Gracias por haber venido aquí al estudio. Muchas gracias por la Muy invitación. interesante conversar con usted esta mañana. Que le vaya muy bien. Gracias, Nos vemos.